consulta, ¿verdad?, con la Junta. La palabra que estoy diciendo fue en consulta con la Junta para evitar que sigan habiendo malos entendidos. Bueno, el Evangelio de hoy es uno de los evangelios, una de las porciones del Evangelio más conocidas. La parábola que se leyó hoy, yo creo que es de las parábolas más conocidas de las de Jesús, ¿verdad? Pero, ¿qué es una parábola? Vamos a ver qué es una parábola y quiero empezar por ahí. Y le quiero ser bien honesto. Mi reflexión no va a girar en la interpretación tradicional de la parábola. Si usted observa la lectura de hoy, se da la parábola y Jesús mismo hace una interpretación a los discípulos de la parábola, ¿no? No voy a manejar mucho esa interpretación de Jesús. ¿Por qué? Porque hay otras interpretaciones. Usted se preguntará por qué si hay otras interpretaciones Jesús no lo dijo. Y es que para eso era la parábola, ¿verdad? Jesús hacía la parábola, no las interpretó todas, interpretó solamente algunas. Y las que interpretó también tienen otras interpretaciones porque hay otros elementos que subyacen dentro de esa parábola. Y yo hoy espero trabajar uno de esos otros elementos que subyacen en esa parábola de Jesús. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es una narración de un suceso, una historia de lo que se deduce, o sea, que se deduce de esa parábola por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Y esa es la definición del diccionario de la Real Academia de lo que es una parábola. Pero una parábola también es un relato, una narración en la que actúan uno o más personajes envueltos en un argumento, utilizando un lenguaje común. O sea que la parábola no utiliza un lenguaje rebuscado. La parábola lo que hace es utilizar el lenguaje del lugar, de la época, para llevar una enseñanza a las personas de la forma, usando el lenguaje más sencillo y el lenguaje de la cotidiana. También es una analogía narrativa y posee una relación de parecido entre dos cosas distintas, o sea que va a comparar dos cosas y va a buscar la semejanza entre esas dos cosas. Pero se dice también que una parábola es una profecía. ¿Por qué? Porque sitúa su cumplimiento en el futuro, está a la espera de algo. La parábola se da para traer una enseñanza que se espera que a quien se le trae la ejecute en el futuro. Por eso es que se dice también que es una profecía. Dicho eso de lo que es una parábola, teniendo en mente eso, resulta interesante ver dónde Jesús cuenta la mayoría de sus parábolas. Para el pueblo judío, el monte era símbolo de fortaleza, símbolo de poder. Sin embargo, Jesús no escoge el monte, y específicamente en esta parábola, no escoge el monte para decir su parábola. Y de hecho en este capítulo son 7 las parábolas que hay. La del sembrador es una de las de 7 parábolas. Jesús escoge en esta parábola contar esta parábola no desde el monte, no desde lo que significaba el poder para el pueblo judío, sino que prefiere hacerlo en la mayoría de los casos desde la orilla del mar, desde el mar de las turbulencias y los problemas humanos, lugar de peligros, provocador de miedos y angustia, origen del caos y de la confusión. Las olas sugieren una inestabilidad perpetua, una falta constante de puntos de referencia fijos y sólidos. Es en este ambiente donde Jesús va a predicar sus parábolas junto al mar de Galilea, en donde existen los problemas humanos, donde las pasiones ahogan a los seres humanos,
allí donde los enfermos del cuerpo y del alma no son ni siquiera conscientes del mal que les aqueja. Pero Jesús no se queda junto a la orilla, y en esta parábola en particular no se queda junto a la orilla, sino que es más atrevido, que se adentra en el mar, y sus palabras se mezclan con los gemidos, con las quejas, con el dolor de los pobres, de los humildes, los leprosos, los desamparados, los marginados. Pero vayamos entonces, después de esto, a lo que nos dice la parábola del sembrador. Como les dije, esta es una de 7 parábolas que tratan sobre el reino de Dios. Cada una de esas parábolas va a presentar un aspecto distinto del reino de Dios. Jesús vino a decirnos que el reino de Dios empezaba, o que Dios empezaba a reinar entre nosotros, y que su reino se hacía presente en este mundo, no solo en el cielo, sino que su reino se hacía presente aquí en la tierra. Y trae la parábola del sembrador a los discípulos y al pueblo que estaba allí. Y cuando leemos esa parábola, mi hermano, qué desolador ese panorama de esa parábola. Un sembrador que desperdicia la semilla en un terreno endurecido por las pisadas, donde los pájaros van a venir y esa semilla te va a servir de comida. Un sembrador que desperdicia la semilla en un terreno pedregoso, con poca profundidad de terreno, donde el sol, una vez esa semilla germine, va a secar esa semilla, la va a quemar y no va a tener fruto. Un sembrador que desperdicia una semilla tirándola en un área de zarzas, que la ahogan y no la dejan crecer. Y vale preguntarse aquí, ¿qué pretendía Jesús al contarles estas parábolas a sus discípulos? ¿Pretendía desalentarlos? Pienso que todo lo contrario. Jesús deseaba animarlos con su ejemplo. Él es definitivamente el labrador, sembrando la semilla de su evangelio. Y no es que el labrador no supiera en qué terreno crecía la semilla, porque la parábola dice que también el labrador sembró la semilla en buen terreno. Por lo tanto, ese labrador sabía cuál era el terreno en que crecía la semilla. Y nos preguntaremos tal vez, y me preguntaba yo, ¿por qué si sabe dónde crece la semilla, por qué tira la semilla en un terreno que no es fértil, que sabe que no es fértil, en un terreno de piedras, en un terreno de cardo, en un terreno duro por las pisadas de la gente, donde los pájaros vienen y se lo llevan? Pero la clave para poder entender esto está en las prácticas agrícolas de la época, que no son las mismas prácticas agrícolas de nosotros ahora. Hoy se prepara el terreno para la siembra primero. Se acondiciona porque tenemos abonos, tenemos acondicionadores de terreno, pero esas cosas en la época no las había. No se conocía tanto, ¿verdad?, de técnicas agrícolas, aunque sí había ciertas técnicas que se utilizaban. Pero en aquella época no se preparaba el terreno primero. El terreno estaba ahí, se utilizaba, se tiraba la semilla. Y luego que se tiraba la semilla, ese terreno era arado, porque la semilla estaba tirada en el suelo.